¿Cómo está tanto tiempo? Preocupado, entendemos, ¿no? En un momento realmente crucial. Hola Milva, ¿qué tal? Sí, es un momento que se va viendo lo que se esperaba, ¿no es cierto? Que esto va creciendo en números de contagios. El número de contagios certificados, Milva, es porque se hacen los test. Y lo que interesa, digamos, groseramente o de forma muy concreta, es el número de fallecimientos y la ocupación de camas. Doctor, serán claves la cantidad de casos en los próximos días, en un mediano o corto plazo, ¿no? Si esta cifra se sostiene o si se incrementa. Bueno, se comporta Milva de distinto modo en distintas partes del país. Obviamente el foco está puesto en el AMBA, en lo que es la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, y se comporta de modo aparentemente distinto. La preocupación, insisto, los contagios van aumentando y si hiciésemos más test, no acá, en el mundo entero, habría más casos positivos, es decir, más casos certificados. Eso en realidad lo que hace es bajar la tasa de letalidad. Es decir, aunque parezca sorprendente, el número de fallecidos por cantidad de contagiados es menor hoy que a mediados de mayo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos más número de contagios para una misma cantidad de fallecimientos. Si ustedes van siguiendo los fallecimientos, vemos que los números son más o menos estables. Aumentan los contagios porque hay más mediciones, pero evidentemente todo va en un incremento. Sí, claramente, Doc, si se midiera mucho más, sabríamos que son más de 2.000 por día. Hay seguramente muchos más contagiados, pero bueno, evidentemente también hay mucho asintomático. Evidentemente este virus que tiene una alta tasa de transmisión no la tiene así de letalidad o de casos que se agraven, pero sí es cierto que hay mucha preocupación por el tema de las camas. ¿Usted también cree, Doc, como he escuchado a otros especialistas de la salud, que en breve, si no hacemos una cuarentena más estricta, porque la realidad es que la cuarentena se desmadró un poquito, ¿no? Si no hacemos una cuarentena más estricta, ¿va a colapsar el sistema de salud en 2 o 3 semanas? ¿Es tan así? Germán, la primera respuesta es que no sé o no sabemos, pero sí es el temor. Es un poco lo que recién decía Milva. Por ejemplo, lo que yo estoy observando en nuestro hospital, como en otros hospitales con los que tomo contacto, el de Moreno, el de Posadas, el Hospital Posadas, el Hospital de Ezeiza, es que también se están ocupando las camas no de terapia intensiva, es decir, las llamadas UTI, unidad de terapia intensiva, son obviamente el eslabón más finito. No solamente la cama, sino también el terapista y también el respirador. Las 3 cosas, no es nada más que el respirador. Las camas en realidad están ocupadas más o menos en un 50%. Pero uno tiene que considerar que, por ejemplo, de UTI, unidad de terapia intensiva, hay unas 11.000 camas en todo el país. Tanto en el sector, si sumás, en el sector, Germán, público y privado. Claro. Y no es tan fácil saber la exactitud de ese número de camas. A su vez, si el país está acá, tiene distinta distribución. ¿Cuáles se van a ir llenando primero? Obviamente las de la ciudad de Buenos Aires y las de la provincia de Buenos Aires. El país se tiene que comportar solidariamente como una cantidad de, digamos, vasos comunicantes. En algún momento, cuando en un sector geográfico se llenen las camas, los pacientes tendrán que ser transferidos o derivados a otros sectores. Doc, es decir, va a haber una redistribución distrital. Eso te quiero preguntar, ¿es sencillo? Porque, digo, en Chile pasó, en Chile está pasando, y lo hemos contado hace un tiempo. No. En Santiago no había camas, llevaban gente a Puerto Montt, por ejemplo, los llevaban en aviones sanitarios. Pero digo, acá, ¿es sencillo de trasladar gente del AMBA, digamos, a otras provincias donde no hay tantos casos y por ende tienen facilidades? Primero, tu pregunta es una pregunta clave. Primero, dentro del AMBA mismo ya estamos observando que se va trasladando, dentro del AMBA mismo. Segundo, será entre provincias.
Fíjate vos que el antecedente, y esto lo dijimos desde el primer día, teníamos una ventaja, una buena noticia. Cuando digo el primer día estoy hablando de febrero, por ahí, ¿eh? Decíamos que teníamos una ventaja y una desventaja, una buena y una mala. La buena es que teníamos el diario del lunes, ¿te acordás? Sí. Veíamos lo que pasaba en el hemisferio norte. Nos íbamos preparando y pudimos preparar el sistema sanitario, tanto público como privado. Eso te puedo garantizar que venís al hospital, te lo muestro y decís, sí, tenés razón, Dani, esto hace 2 meses no existía, en este hospital o en cualquiera. Eso nos dio un tiempo de oro. ¿Cuál era la mala noticia? Que el periodo iba a ser mucho más largo. Por eso ahora hay también una pandemia paralela, que obviamente es la pandemia económica, que no es mi especialidad, la pandemia que tiene que ver con la salud mental, el estrés psicosocial. En Europa, lo que vos decís también fue un problema. En la Unión Económica Europea, funcionando de otro modo, pacientes de Francia iban a ser internados a Alemania. Acá inexorablemente, cuando se sature un centro, va a tener que derivar al centro más cercano, que en algún momento, calculo yo, se va a cambiar de distrito. No dije que sea fácil, dije que es algo que es muy probable que suceda. No va a quedar otra quizás. Ahora, no está tan claro si este virus crece o se desarrolla más en invierno que en verano, porque en lugares donde la temperatura es cálida también está presente. Pero sí es cierto que el invierno, ya estamos en invierno, trae aparejada otras patologías respiratorias, gripe, neumonía. Por eso estamos complicados si es que se viene, como dicen, una ola polar. Lo quiero aprovechar, Doc, quédese ahí, porque está Daniel Royano para que nos cuente cómo viene el clima y si efectivamente estamos esperando temperaturas muy bajas. Dani, querido, contame, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ger? Muy buenos días para vos. Bueno, vamos a, en principio, contarles que estamos en una situación de tiempo muy inestable y que por delante, justamente esta inestabilidad, nos va a ir llevando gradualmente a una baja de temperatura y a un frío polar que se va a estar instalando con nosotros desde el jueves en adelante. Va a bajar la temperatura, tal cual como vos lo adelantás, Germán, y hay que tener en cuenta que estas temperaturas nos van a estar llevando a un fin de semana que puede estar tocando 0 o bajo cero. Entonces, acá es donde tenemos que extremar los cuidados y usar esta información que te estamos dando meteorológica también a favor, porque parte justamente de las decisiones que se toman están siendo observadas con respecto a cómo viene la temperatura. Y estamos entrando en lo que podríamos llamar la estación, o ya entramos, mejor dicho, en la estación más temida, que es la estación del invierno, donde había que llegar de la mejor manera posible. Entonces, empezó el invierno, empieza ya con fríos fuertes en la primera semana, vamos a tener temperaturas muy bajas el fin de semana y la temperatura empieza a bajar gradualmente desde el jueves en adelante. El jueves es el día bisagra, jueves en adelante. Jueves y viernes todavía con temperaturas más o menos moderadas, pero con tendencia a la baja. Sábado y domingo con temperaturas de 0 o bajo cero. ¿Sabes que me da bronca? Habrá que abrigarse mucho. No, solamente con mi amigo Royano, pero en son de buena onda. No me coincide el relato de él de que se viene un frío casi extremo con su holgada indumentaria casi primaveral. Es que todavía no llegó el frío. Pero él llegó, tiene que Mauro. transmitir, Claro. él tiene que Empieza salir el al aire jueves, tiritando. Él faltan tiene que 2 salir al días. aire tiritando para que por lo menos Faltan 2 días, Cuando Mauro. el Nosotros frío queremos polar- que vos transmitas la sensación de frío. que va a pasar en 2 días, claro, por favor. Empieza el jueves. Cuando el frío polar esté entre nosotros, me pongo un muñeco de nieve Milva. acá. Pero por Doctor. ahora estamos adelantando lo que viene. Lo escuchamos, doctor. Milva, Sí. tiritando, dijeron recién. Sí. ¿Sabés por qué uno está tiritando? Cuando está tiritando es porque tiemblan los músculos, Ah. tiritar de frío. Claro. Y el organismo hace eso porque al tiritar aumenta el metabolismo y levanta la temperatura. Si vos te quedás quieto, duro, te congelás. El tiritar es un mecanismo De de defensa. defensa en contra del frío, aumentando la temperatura de la piel y de los Ahí va. músculos y obviamente de los vasos sanguíneos que por ahí pasan. Bien. Y esos vasos sanguíneos después llevan sangre más caliente al cerebro y a los órganos nobles. Es un mecanismo de defensa. Pero sí, viene el frío. Ojo, que cuando viene frío yo tengo zapatos de suela de goma. Suela de goma, siempre y acá suela de entre goma. nosotros tengo puesto una camiseta también. Camiseta, eso todo lo que Bueno. siempre nos dice, Tengo una cubrir el camiseta, pecho. exacto. Sí. Muy bien. Doctor,
Sí. Perdón, Hay Germán. que evitar el frío para no agregar enfermedades. Hay que evitar el frío para no agregar enfermedades, como decía Germán. Si bien es cierto que el coronavirus se tiende a comer al resto de los virus. Esto también pasó en H1N1. Tiene tendencia a comerse el resto de los virus. Pero no agreguemos complejidades. Lavarse las manos, usar el alcohol en gel, usar el barbijo, distancia social. Y ahora sí tenemos que agregar un elemento más, abrigarse bien. Lo último, vos como médico, ¿recomendarías que la cuarentena sea más estricta en este momento? En algunos lugares tiene que ser estricta, y acá agrego una cuarentena que es... A mí me gusta ver cómo expresarlo. Yo no le encuentro la palabra justa. A veces me busco en la bolsa de las palabras y me cuesta. Me es más fácil en el pasillo del hospital cuando me lo pregunta una persona en particular. Si vos me decís que una persona en particular me pregunta, doctor, ¿tengo que hacer una cuarentena más estricta? Y yo le voy a decir, mira, ¿qué edad tenés vos? 65. Mi respuesta es sí. Mira vos, ¿qué edad tenés? 40, doc. ¿Estás sano? Sí. Bueno, tenés que hacer la cuarentena que corresponde, pero no sos población de riesgo. ¿Qué edad tenés vos? 40. ¿Estás sano? Y tengo diabetes. No, vos te tenés que cuidar más. Llega un momento que las autoridades sanitarias de nuestro país, las nacionales, las provinciales, las municipales, las de distintos sectores del país, las de Chile, van a tener distintas recomendaciones. Pero nada supera a la conducta individual. Nada supera la responsabilidad individual. Puede haber una normativa que no se cumple y otros que... Yo conozco muchas personas, Germán, que están siguiendo la cuarentena muy bien desde el primer día, porque son personas de 78 años y con problemitas. Entonces esas personas que saben que no pudieron pasar el Día del Padre como querían y aspiran a que Dios mediante llegue para el próximo, se están cuidando y están haciendo lo correcto. Lo que digo es que no hablo como desde un Ministerio de Salud Pública. Estoy hablando como si le hablase a un paciente. Si vos tenés factores de riesgo, no importa lo que te diga el ministro de Salud Pública que corresponda, te tenés que cuidar. Después sí, todos socialmente tenemos una conducta social que está regida por el Ministerio de Salud Pública y siempre alternando con distintas medidas y diferencias de opinión. Pero si vos tenés factores de riesgo, sea por edad o por enfermedad, no tenés mucho que pensar. El virus está ahí, está muy cerquita. Acá no lo ves, pero acá hay. Esta es la realidad. Y seguro, está en todos lados casi. Gracias, Doc. Muy amable. Un abrazo. No, por nada. Abrigarse, ¿eh? Abrigarse. Claro que sí, doctor.